Buenas tardes, aquí estamos con la doctora Erika Olave, que nos va a ayudar con el trabajo del ABR del Derecho Penal Parte General. Hemos planteado algunas preguntas con respecto a nuestro tema de investigación, a lo cual le vamos a hacer las respectivas preguntas a la doctora. La primera pregunta es para esclarecer un poco qué es un delito contra el patrimonio y qué es el tipo penal de robo agravado. Bien, ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. Bien, mi nombre es Erika Olave Luza y tengo más de 20 años de ejercicio en la labor del derecho penal. Y bien, respecto a la pregunta que se menciona, los delitos contra el patrimonio se entienden aquellos que lesionan los bienes jurídicos, en sí el patrimonio de una persona, utilizando pues, entre estos, mejor dicho, se encuentra el robo, la receptación, apropiación ilícita y otros. En cuanto al robo agravado, es aquel que lesiona el patrimonio de una persona, pero utilizando la violencia o amenaza, tratando de que la persona que comete este tipo de actos se vea aventajado, apropiándose de un bien mueble ilegítimamente, ¿no? Eso es en realidad un delito de robo agravado. Muchas gracias. La segunda pregunta que planteamos es, según nuestro Código Penal peruano, ¿cómo se configura el tipo penal de robo agravado y cuál es la pena? Bien, este delito se encuentra establecido en el artículo 189 del Código Penal, en parte general. En todo caso, establece tres tipos de penas. En el primer grupo, de acuerdo a las circunstancias y agravantes que se da, es no menor de 12 ni mayor de 20. En el segundo grupo se encuentran los de no menor de 20 ni mayor de 30. Y para el tercer grupo, donde está la organización criminal, ser partícipe o integrante de este grupo, o cuando se causa la muerte a la víctima, incluso hay la cadena perpetua. Esos serían los tres grupos, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuáles serían los factores crinógenos, endógenos, extrógenos o mixtos que motivan a cometer delitos contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado? Bien, si entendemos por los factores criminógenos, existen estos dos grupos que son exógenos y endógenos. Los endógenos se entiende a aquellos que son internos de la persona, su conducta, algo emocional, sus vivencias personales. Y lo exógeno, bueno, entiendo que se trata pues del ambiente, del medio ambiente donde se desarrolla esa persona. Si lo vemos desde esos dos grupos, tenemos que entender que una persona que comete este tipo de delitos pues ha sido formado en una realidad muchas veces por la necesidad, la falta de trabajo, la falta de recursos económicos, que no tenga medios para poder incluso alimentarse, y pues y los factores internos también, el haberse desenvuelto o desarrollado en un ambiente donde es delincuencial, de repente un entorno familiar donde su modus vivendi, es decir, a lo que se dedican ellos es prácticamente a la criminalidad. Entonces estas personas, si se desarrollan desde niños en un ambiente de esa naturaleza, lógicamente ellos también al crecer van a seguir con esa situación, van a pensar que para ellos la criminalidad es algo normal. Entonces considero que esos aspectos hacen pues que se desarrolle la criminalidad, o ellos lleguen a ver el robo agravado como una actividad, ¿no? Listo, muchas gracias. ¿Cree usted que el legislador del Código Penal identificó adecuadamente los atenuantes y agravantes en el delito contra el patrimonio en su tipo penal robo agravado? Bueno, eso es una cuestión definitivamente que hay que analizarla de bastantes puntos de vista, porque definitivamente, si bien existen ciertas atenuantes y agravantes para cada caso, para estos tres tipos de, digámoslo, tres grupos que están clasificados en el robo agravado, debemos entender que en muchos casos hay algunas cosas deficientes que se deberían de mejorar. Y como abogados que bueno, laboramos y vemos día a día este tipo de situaciones, muchas veces
Hay casos pues que se magnifican y en otros casos también se minimizan, hechos que vemos a diario en la televisión, ¿no? Entonces, incluso el otro día leía un comentario respecto a la utilización del arma, ¿no? Y decía, ¿no? Si una persona ingresa con un revólver de juguete, si esto podía ser considerado o no como robo agravado. Entonces había una discusión porque hay muchos que dicen, no, pero si se trata de un juguete, no podría lesionar y menos aún podría considerarse como un robo agravado. Pero viéndolo por el aspecto también de la parte de la víctima, si uno ve un revólver, no va a preguntar si es de juguete o de verdad. Entonces, lógicamente, cuando el legislador emplea de un arma, yo considero que si el arma utilizada ha sido con el fin de sacar ventaja, lógicamente también se debe de evaluar ello y también se debe considerar como que es un robo agravado por el medio empleado. Entonces hay varias cositas que de repente dentro de la labor profesional nosotros vamos viendo y tratamos de repente de ver que el legislador no se pone en cada supuesto, sino que con el trabajo vemos que hay algunas deficiencias, ¿no? Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿la Constitución Política del Estado y Código Penal peruano, en su rol preventivo tutelar los derechos del agravante como las del agraviante, cuando se da un robo agravado? ¿Qué opinión le parece ella? Bueno, en realidad la Constitución tiene que... es la Carta Magna, la ley de leyes, ¿no? Entonces, ellos garantizan todos los derechos fundamentales de la persona y no verifica solamente de apoyar pues a la persona culpable o al agraviado, en este caso, ¿no? Al decir agraviante y agraviado, sino que lo hace de manera genérica en dar una protección a nivel general. Bueno, por eso considero que definitivamente la Constitución no podríamos de repente observarla, sino para ello existen pues los códigos especializados en cada rama, ¿no? Y en ello es donde se determina las penas y todo, y para eso está el Código Penal. Definitivamente la Constitución tiene que velar por los derechos de todas las personas en general, ¿no? Muchas gracias. La otra pregunta sería, ¿qué alternativa plantearía usted para controlar los delitos contra el patrimonio en su tipo penal robo agravado en la política criminal peruana? Es una pregunta muy interesante porque creo que no es cuestión únicamente de mejorar las leyes, los articulados para dar una pena máxima para sancionar, sino que es cuestión de formación y de educación, porque desde los niños deben de crecer con una mejor educación. El Estado considero que debe de invertir mayor presupuesto para mejorar la educación en el país y de esta manera formar a los chicos. Y para aquellas personas que están en la cárcel, considero que tampoco debe de darse cierta facilidad de ponerlos en un penal donde les van a restringir ciertos derechos, donde de repente van a estar aislados. Esa no es la solución. Considero que esas personas deberían de realizar un trabajo en favor del Estado, de manera de garantizar incluso su alimentación, el hecho de seguir con vida, pero de responder con su trabajo, un trabajo de repente de repente en alguna selva, estar ahí haciendo algún trabajo en favor de producir algo, ¿no? De manera, sembrar algún producto, de ser pues no un ente más para un gasto de la sociedad, sino más bien de que con un trabajo poder responder en favor de la sociedad y que no sea solamente una persona que tenga que tener egresos, sino que también favorezca al país con ingresos, ¿no? De hecho, hay muchos aspectos que podríamos mencionar para mejorar y que disminuya el robo.
porque a diario estamos viendo que la delincuencia, la criminalidad se va incrementando. Incluso con la llegada de los venezolanos se ha creado más incertidumbre. Las personas ya no es dable de salir a las calles, mandar ni a niños ni a ancianos, ya se ha perdido todo tipo de respeto. Entonces definitivamente las autoridades deben de dar una solución para de alguna manera minimizar todo este gasto y de formar de mejor manera, creo, a las personas para que más adelante los niños que están en formación sean personas de bien, ¿no? Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cree usted que resulta importante la aplicación de los principios del título preliminar del Código Penal peruano de 1991 en la determinación judicial de la pena para el tipo de penal de robo agravado? Sí, creo que, bueno, el título preliminar básicamente es pues una base para lo que se da a conocer dentro del Código Penal. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta que me hace, sin embargo, en el título preliminar prácticamente se establece cuestiones generales, ¿no? No podría darte mayor alcance sobre ello. Muchas gracias. Como última pregunta sería, ¿conoce usted si el delito de robo agravado se desarrolla con mayor coincidencia durante los últimos años? Claro que sí, hemos visto un incremento de criminalidad y por lo tanto en cuanto al delito de robo agravado. Ahora no es algo desconocido por ninguna persona el hecho de que las personas delincuentes van utilizando armas a diario. Ya se ha dejado únicamente el hecho de buscar la noche, la oscuridad, sino que incluso a plena luz del día la delincuencia ya se va incrementando, las personas ingresan, incluso a vista y paciencia de las personas que están transitando por las calles. Hay gente que incluso comete un asalto, roban vehículos, o sea, ya está saliendo de sí, ¿no? Ya no hay ningún tipo de respeto ni miedo a la autoridad, en este caso a la policía, a seguridad ciudadana. Ya se ha incrementado un montón y también se está viendo bastante delincuencia de organizaciones criminales en grupos más grandes. Definitivamente en departamentos del norte esto se crea en grupos de masas de organizaciones criminales ahí en Trujillo, en Lambayeque y también en Lima. Hay grupos pues de mafias, ¿no? Sí, se incrementa un montón. Disculpe, con respecto a Cusco, a nuestra provincia, ¿cómo ha visto en los casos que se presenta tal vez? Sí hay un incremento, sino muchas veces esto no, de repente los medios de comunicación no los dan a conocer para no afectar un poco de repente a la ciudadanía. Sin embargo, se ha incrementado. Acá en Cusco vemos a diario bastantes situaciones criminales. Hace unos días acá en la Avenida de la Cultura han ingresado y incluso en Marcavalle han ingresado a una lechería donde la gente ya entra a vista y paciencia a sustraer bienes. Claro, de repente no con tanta violencia, ¿no? Pero ya un hurto, actos delincuenciales se ven a diario. Y sí, se ha incrementado. Muchas gracias, doctora. Eso sería todo.